Bueno, vamos a empezar. Seguramente se irá sumando más gente, pero la idea es respetar a aquellos que han sido puntuales. Bienvenidos a esta nueva actividad de la Comunidad de Práctica Latinoamérica, de la Sociedad Internacional de Calidad de Atención, ISCUA, con el apoyo del grupo CLICS, que es un grupo de interesados en la calidad de atención a nivel de Latinoamérica. Y en común, bueno, en esta oportunidad hemos invitado a uno de los integrantes originales del grupo CLICS, el doctor Jorge Hermida, que es un muy viejo conocido de la disciplina de calidad de atención en nuestra región y a nivel global. También ha trabajado muchos años, ella les va a contar, en URC, una organización dedicada a la calidad de atención en países en desarrollo, que bueno, él reside en Ecuador, que es su país de origen, donde ha contribuido a la creación de la Fundación para la Investigación y Gestión de Servicios de Salud, FIGES, donde él se desempeña como responsable de la mesa técnica, espero haberlo dicho bien. Y bueno, la idea es identificar temas que sean de interés para los asistentes de estos encuentros que vamos a mantener regularmente, ahora sí volviendo a nuestra frecuencia mensual. Y en esta oportunidad, digamos, coordinamos con Jorge que pueda dar una visión de lo que, bueno, ha sido una de las tantas experiencias que tiene nuestra región en cuanto al manejo de la pandemia del COVID-19. Nos dará la perspectiva de Ecuador, pero intentando contribuir con una mirada desde la calidad de atención, que ha sido su disciplina habitual en su trabajo, y tratando de combinar los mundos de la epidemia desde el punto de vista de la salud pública y la calidad de atención. Así que, como siempre, Jorge va a presentar unos 30-35 minutos y después daremos tiempo para preguntas. Esto está grabado, estará disponible en la página de ISCUA y en la página donde el COPLAC reside también, que es la página del Foro de Calidad Colaborativo en Calidad y Salud. Así que, bueno, gracias, Jorge, por estar presente y te paso la palabra. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias, Ezequiel. Te agradezco por aquello de viejos. Por suerte lo complementaste con viejos amigos. Pero sí, no, quiero dar las gracias sentidamente, primero a la Sociedad Internacional de Calidad en Atención en Salud y pues por la invitación y pues también al Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria y a ti, Ezequiel, en particular. Muchas gracias, queridos amigos y amigas que están presentes del día de hoy. Lo que quisiera hacer es compartir con ustedes primero un pequeño análisis de lo que está resultando ser la pandemia aquí en Ecuador, que es uno de los países de América Latina junto con Brasil que arrancaron primero con esta nefasta experiencia, ¿no? Y luego plantear algunas reflexiones sobre el rol de la calidad de atención en medio de esta pandemia, con el ánimo más que todo de motivar en ustedes la participación, a ver si podemos cruzar algunas ideas y para ello pues voy a hacer algunos planteamientos más que todo reflexivos. Entonces, primero, pues, mostrarles algunos aspectos de cómo se ha desarrollado la epidemia en Ecuador. Voy a repasar casos, el tema de las pruebas, el tema de las muertes, el tema de las muertes en exceso, y luego entramos a hablar un poco de calidad de atención. Lo que ustedes están viendo acá en pantalla es el número de casos nuevos por día desde que empezó la pandemia hasta aproximadamente ahora, ¿no? Hasta el 17 de julio. Y bueno, este pico muy grande que ustedes pueden ver acá fue a fines de marzo y las primeras 2 semanas de abril y corresponde a la pandemia descontrolada que se dio en la ciudad de Guayaquil y que tempranamente en América Latina hizo noticia en los noticieros televisivos internacionales, en fin, ¿no? Realmente la pandemia tomó completamente desprevenida a la ciudad de Guayaquil y causó estragos importantes, porque repito, la ciudad, sus autoridades y la autoridad nacional, el Ministerio de Salud, no estaban de ninguna manera preparados, de tal manera que rápidamente el número enorme de casos, como ustedes pueden ver en pantalla, desbordó la capacidad de atención del sistema de salud en la ciudad de Guayaquil. Los hospitales se llenaron abruptamente. Se dio el caso particular de que las funerarias se asustaron mucho
bueno, todo el mundo se asustó, pero también las funerarias en particular, y cerraron, de tal manera que los enfermos que morían en sus casas, porque los hospitales ya no podían recibirlos, ni siquiera podían ser sepultados con el protocolo correspondiente, y empezaron a acumularse muertos en las casas por varios días e incluso en las calles, y eso fue la noticia temprana de lo que esta epidemia podía ser en América Latina, ¿no? Como dije, a fines de marzo y comienzos de abril. Este es el pico que ven ahí. Interesantemente, luego el virus, el contagio se extendió a las provincias vecinas a la provincia de Guayas, donde está la ciudad de Guayaquil. Y ustedes, este pico que ven acá es un pico que representa la extensión de la pandemia a las provincias vecinas por contigüidad geográfica. Y luego, como ustedes pueden ver, el número de casos ha seguido creciendo. Esto de lo último ya corresponde a la extensión de la pandemia a la ciudad de Quito, desde donde les hablo esta mañana, y a otras ciudades de lo que en mi país llamamos la Sierra, que es la región andina alta del país, ¿no? Por supuesto que, como todos entendemos, el número de casos registrados depende naturalmente del número de pruebas, especialmente PCR, ¿no?, que se puedan hacer. Y por eso yo quisiera ahora comentarles un poquito el tema de las pruebas. Como ven en pantalla, este gráfico representa el número de pruebas por 1000 habitantes que realizan los países. Yo, sabiendo que el día de hoy iban a haber colegas y amigos de Argentina, de Chile, de Colombia, del Perú, he puesto aquí este gráfico para que pueda ser algo comparativo, ¿no? Pero pues antes de analizar rápidamente el gráfico, vale la pena mirar lo que pusimos acá a la derecha, y es que la Organización Mundial de la Salud recomienda que para que el número de pruebas sea suficiente para poder tener monitoreada la epidemia, la tasa de positividad que resulte de las pruebas debería ser menos del 10%. Es decir, que deberían haber por lo menos de 10 a 20 pruebas por cada positivo PCR que aparezca. Esa, según la OMS, es una relación adecuada del número de pruebas al número de diagnósticos. Pero miren, en el caso de Ecuador, la tasa de positividad es de 36% de las pruebas realizadas. Imagínense ustedes. O sea que corresponde a, por cada positivo que se logra detectar en Ecuador actualmente, se hacen 2.7 pruebas, menos de 3 pruebas por cada positivo. ¿Qué significa eso? Bueno, pues obviamente, y como pueden ver en el gráfico de la izquierda, eso significa que el número de pruebas que está haciendo el sistema de salud de Ecuador es absolutamente insuficiente. Es decir, prácticamente se está diagnosticando de positividad a una prueba PCR a la persona que ya viene con todos los síntomas, probablemente incluso con insuficiencia respiratoria, ¿no? De tal manera que solo se están haciendo pruebas a los pacientes que llegan a los hospitales con síntomas, y yo diría, aunque no puedo mostrar datos de eso porque no los hay, de que solo se hacen pruebas de los que tienen síntomas graves, ¿ah? Al que tiene síntomas no graves, es decir, que tenga malestar general, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, pero que no tenga insuficiencia respiratoria y se presenta a un hospital, lo envían a la casa. Y le recomiendan que se haga una prueba, pero no se están tomando pruebas a todos, ni siquiera a todos los sintomáticos. Mucho peor a los contactos de los sintomáticos, ni se hace vigilancia epidemiológica en ese sentido, ¿no? Es decir, aquí obviamente ya tenemos un talón de Aquiles tremendamente deficiente para que se pueda realmente saber cuál es el real número de casos que hay en el país. Después de un momentito voy a analizar el probable número de casos, más bien desde otro ángulo, que es el exceso de muertes que están habiendo actualmente. Pero pues aquí tienen entonces el número de pruebas y el número de casos diagnosticados basados en un número de pruebas de insuficientes.
Y entonces podemos mirar el número de muertes. En el gráfico de la izquierda son el número de muertes por COVID-19 en el Ecuador solamente, es la curva, y en el gráfico de la derecha es la misma variable, el número diario de muertes por COVID-19, pero ya en forma comparativa entre algunos de los países de América Latina, de América del Sur. Entonces, mirando el de la izquierda, pues miren ustedes, esto guarda relación con lo que les mostré hace un momento del pico en número de casos en la epidemia de Guayaquil. Esto que ustedes ven aquí, estos dos picos muy grandes de número de muertes por 1 millón de personas, corresponde a Guayaquil. Y esto es fines de marzo, comienzos de abril. Y luego en Guayaquil disminuyó completamente el número de muertes y eso hizo que caiga el número de muertes por 1 millón de habitantes en todo el país. Esta es esta caída abrupta. Actualmente en Guayaquil hay muy pocas muertes por COVID-19 semanalmente. Tan es así que en estas semanas las autoridades de salud de la ciudad de Guayaquil están enviando a Quito respiradores, otros equipos, incluso personal médico y de enfermeras, porque pues la epidemia arrasó Guayaquil y ahora ya no. Y ahora la epidemia se localiza más, como les dije hace un momento, en Quito y en otras ciudades de la sierra ecuatoriana. Y eso es lo que ustedes pueden ver acá en el número de muertes por 1 millón de habitantes que sigue al pico de muertes que hubo en Guayaquil. Miren ustedes, a la derecha, en cambio, tenemos el número de muertes por COVID-19 por 1 millón de habitantes comparativamente entre países. Es interesante ver, por un lado, la magnitud de este indicador, que al ser por 1 millón de habitantes ya se vuelve comparable entre países, ¿verdad? El número absoluto, pues no es comparable, el número absoluto de muertes no es comparable porque va a depender de muchos factores, entre ellos del número de habitantes del país. Pero si lo transformamos en un indicador de muertes por 1 millón de habitantes, entonces ya podemos comparar la magnitud de la mortalidad por COVID-19. Y pues vemos que Ecuador está en términos de magnitud de muertes por 1 millón de habitantes, ligeramente por encima de Argentina, pero por debajo de Colombia, Chile. Esta línea roja más clarita es México y Perú. Así que es interesante ver esto, ya como país, ¿no? Por otro lado, el otra cosa interesante que es bueno mirar aquí en este gráfico es la tendencia de esta curva en el tiempo. Esta curva en el tiempo arranca desde el inicio de las muertes hasta la actualidad, ¿no? Y pues ustedes pueden ver que en el caso de Ecuador en particular, está creciendo, pero lentamente. No ha dejado de crecer el número de muertes, pero lentamente. De hecho, ahora mismo en la ciudad de Quito estamos desde hace unas 2 o 3 semanas viviendo el pico explosivo de la epidemia con un incremento de número de muertes por COVID-19 que probablemente no se refleje todavía en este gráfico. Los análisis prospectivos que se están haciendo acá nos están indicando que tendremos el máximo del pico de muertes durante todo lo que resta del mes de julio y probablemente hasta la primera quincena del mes de agosto. Así que esta tendencia de incrementar el número de muertes probablemente se va a mantener en Ecuador en ese sentido, ¿no? Es de mirar también que la tendencia del número de muertes por 1 millón de habitantes de Argentina, de Colombia y de Perú tiene una tendencia ascendente, como pueden ver en el gráfico de la derecha, mientras que este mismo indicador, en el caso de Chile y de México, que han hecho picos importantes en este indicador en las semanas previas, más bien ahora está tendiendo a reducirse, ¿no? Entonces, bueno, esto es en cuanto a muertes. Este indicador de tasa de letalidad es interesante porque lo que mide es en el numerador el número de muertes por esta entidad, por COVID-19, pero en el denominador tiene el número de casos confirmados.
Esto hace que, si bien este indicador de tasa de letalidad puede ser útil como un comparativo de la evolución de este indicador a lo largo del tiempo en el mismo lugar, sea país, ciudad, lo que sea, pero tiene algunas debilidades de este indicador, porque como ustedes pueden comprender, depende mucho del denominador. El denominador, al ser número de casos confirmados, ese denominador es pues también dependiente de una serie de cosas, como ya vimos hace un momento, ¿no? De tal manera, por ejemplo, que si un país está confirmando un número pequeño de casos en comparación a lo que realmente existe, la tasa de letalidad va a ser más alta. Pero un país que está realizando muchas más pruebas y por lo tanto teniendo un número más alto de casos confirmados en este denominador de este indicador, va a tener una tasa de letalidad más baja. Entonces, esos son los problemas de usar la tasa de letalidad. Sin embargo, como dije, tiene su importancia este indicador para, como un comparativo de la evolución de este indicador a lo largo del tiempo en el mismo lugar. Entonces, ustedes pueden ver acá que la tasa de letalidad de Ecuador es bien alta, como se puede ver en el gráfico de la derecha, pero hay una tendencia a reducirse, ¿no? En el gráfico de la derecha en pantalla, pues está este mismo indicador y ya comparativamente entre los países que hemos seleccionado de América Latina, hay que tomar este indicador con las reservas de sus debilidades conforme lo dije hace un momento. Ahora, este indicador muertes en exceso sí resulta ser mucho más interesante porque a mi manera de ver es un indicador duro, es un indicador más fuerte, porque proviene del registro demográfico, en este caso de Ecuador es el registro civil, así se llama, en donde tienen que registrarse toda persona que haya fallecido por cualquier causa, para que tenga su permiso de ser inhumado en un cementerio, pues, o camposanto, ¿no? De tal manera que el número de personas que fallecen y que no son registrados es pequeñísimo, porque es un requisito para poder ser enterrado en un cementerio. Entonces, es un indicador duro y lo que compara este indicador muertes en exceso es el exceso de fallecimientos en este año, en este tiempo, en lo que va de este año en la pandemia, comparado con el mismo periodo de años anteriores. Entonces, miren, yo les llamo la atención en este recuadro del lado de la derecha, arriba a la derecha, no sé si ustedes pueden ver mi cursor, de enero a junio del año 2019, se contabilizaron en el país 36.843 muertes por todas las causas. Pero en el mismo periodo de enero a julio del 2020, llevamos contabilizadas 59.249 muertes por todas las causas. Eso quiere decir que hay un exceso de 22.406 muertes. Es una cantidad enorme la diferencia en lo que va del año en el caso de Ecuador, ¿no? Desde un punto de vista estricto no podemos atribuir este enorme exceso de más de 20.000 muertes en lo que va del año exclusivamente al COVID. El número oficial de muertos que reporta el Ministerio de Salud por COVID-19 es un poco más de 8.000 a la fecha. De tal manera que la diferencia entre los 8.000 y algo más de muertos por COVID que reporta el Ministerio de Salud y los 22.406 muertos por todas las causas, viene siendo pues como 14.000 muertos más. Como dije, es difícil atribuir todas esas muertes al COVID, pero recuerden por favor que muchísimas personas murieron en su casa y no tuvieron un certificado de defunción que diga COVID-19, ¿no? El llenado de los certificados de defunción es un gran problema actualmente. Muchos certificados de defunción están siendo llenados, por ejemplo, como insuficiencia respiratoria grave, insuficiencia respiratoria aguda,
y no pueden poner COVID porque las personas no tuvieron una prueba PCR. Pero evidentemente, aunque el certificado de defunción diga insuficiencia respiratoria grave o aguda, lo más probable es que va a ser COVID. Eso por una parte. Y por otra, hay un exceso de muertes por otras causas que no son COVID, pero que tienen una relación directa con las dificultades enormes de acceso a la atención de salud de entidades nosológicas como diabetes, hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, accidentes de tránsito, muertes por violencia, etcétera, que normalmente podían haber sido salvados su vida si podían llegar a los hospitales o a la atención de salud, pero muchísimas de esas muertes que definitivamente no son COVID están sucediendo ahora porque esas personas, esos pacientes graves, no pueden llegar a los hospitales que están absolutamente llenos. Entonces, yo diría que si bien no tienen el diagnóstico de COVID, un diabético grave descompensado que fallece porque no puede llegar al hospital cuando hace un coma diabético es una muerte indirecta por COVID, para mí. De tal manera que yo especularía y diría que la gran mayoría de estas 22,000 muertes en exceso que tenemos en el Ecuador son atribuibles a COVID, ya sea de manera directa o indirecta. Y pues en el gráfico de la izquierda, en el gráfico más grande, ustedes pueden ver lamentablemente cómo en esta publicación del Financial Times, Ecuador está en el número 1 en el mundo en muertes totales en exceso por 1 millón de habitantes, lamentablemente, ¿no? Pero esa es una realidad que no podemos cerrar. Y aquí, dentro de lo que son muertes por COVID, es bueno fijarnos en un subgrupo particular que es nuestro personal de salud. Son nuestros colegas médicos, especialmente y enfermeras, pero también otro personal de salud. Y no solamente el que trabaja en las unidades de cuidados intensivos o áreas críticas de emergencia. Hace un par de días estuve conversando con amigos, colegas médicos que están trabajando en hospitales, en áreas críticas, y yo les estaba preguntando, les dije, déjenme saber, en los hospitales donde ustedes trabajan, los colegas médicos y enfermeras que han fallecido, que como ustedes pueden ver son bastantes, y son muchos más, ya les voy a decir que son muchos más de los que muestra esta tabla, ¿dónde trabajaban? Y sorprendentemente, todos los colegas que le he hecho esa pregunta me han dicho, la mayor parte de los médicos y enfermeras que están falleciendo en nuestros hospitales no son los que trabajamos en las UCIs, en las unidades de cuidado intensivo. Más bien el personal que trabaja en las UCIs de alguna manera tiene muchísimo más cuidado y trata de estar más protegido porque evidentemente tiene la conciencia de estar expuesto al mayor peligro. Pero más bien los que han fallecido en los hospitales son colegas médicos y enfermeras que trabajan en otras áreas hospitalarias. ¿Por qué? Por ejemplo, en salas generales, en salas de internación general, en los servicios de emergencia, porque el grado de percepción del riesgo y el grado de incluso de acceso a equipos de protección personal son menores en las salas generales de internación y en otras áreas hospitalarias. Esta tabla es la única que he podido conseguir, colegas y amigos, porque este dato es un dato muy difícil de conseguir. Ya vamos a hablar un poquito después. El problema que existe acá en Ecuador, no sé, en otros países, ojalá podamos escuchar qué está pasando en los otros países, es que este dato se lo guarda muy celosamente por las autoridades sanitarias. No es posible, la prensa mismo en muchas ocasiones ha hecho esa pregunta al Ministerio de Salud, dennos el número de enfermeras, médicos que están contagiados y que están falleciendo o que han fallecido en los hospitales, y es un dato que se maneja mucho con celo político y que no es fácil de conseguir. Esta tabla es de la Federación Médica de Ecuador, es de unos 2 o 3 meses atrás y por lo tanto es una tabla muy incompleta. El presidente de la Federación Médica de Ecuador, en declaraciones de la semana pasada, indicó que el número de personal profesional médico fallecido llega a 146.
de tal manera que aquí son 45, pero hay que sumar 100 más y son declaraciones verbales, no hay documentos que se puedan conseguir. Pero este es un gran problema que debe ser tomado en consideración, ya que estamos seguros de que de las profesiones en general, las profesiones de la salud y especialmente los que trabajan en hospitales son de los más expuestos. Frente a todo esto, ¿cuál fue la respuesta gubernamental en Ecuador? Se puede caracterizar en 3 momentos. Uno es de marzo a mayo, pues las medidas de contención, el confinamiento severo con toque de queda que comenzó desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la mañana del día siguiente, restricción total a la circulación de vehículos durante el toque de queda, establecimientos educativos cerrados, es lo que se llamó el semáforo rojo en el lenguaje de acá de Ecuador, ¿no? Y que fue impuesto con las Fuerzas Armadas, con la policía y con todos los aparatos de coerción que tiene el Estado ecuatoriano. Y yo les he colocado esta foto acá abajo que dice, haz la tarea escolar y envíala por internet. Los establecimientos educativos fueron cerrados totalmente, siguen cerrados hasta la actualidad y van a seguir estando cerrados probablemente todo el resto del año. De tal manera que los estudiantes continuaron, al menos esa fue la declaración oficial, haciendo sus labores educativas y los profesores también por internet. Y este era el moto, el logo, ¿no? Haz tu tarea y envíala por internet. Pero pues yo les he puesto esa foto para explicarles, para mostrarles gráficamente lo que significa este llamado del Ministerio de Educación acá en Ecuador cuando la población vive en estas condiciones, ¿no? Cuando población que no tiene todavía acceso muchas veces ni siquiera al agua potable o a la electricidad, mucho peor al internet. Esa es la realidad que está pasando para un porcentaje muy importante de la población ecuatoriana en cuanto a lo educativo. En junio se levantaron muchas de las medidas de contención estrictas y se pasó oficialmente al semáforo amarillo. Pero esto fue causado por la necesidad imperiosa y las presiones económicas y políticas muy grandes sobre el gobierno del Ecuador, especialmente de las cámaras de la producción y de comercio, pero se lo hizo sin las medidas suficientes del control epidemiológico. Entonces, se pasó del llamado al quédate en tu casa al hay que salir a trabajar, ¿no? Con ausencia de la vigilancia epidemiológica necesaria, sin control de casos y contactos, como les he mostrado antes, con datos del número de pruebas y con un desbordamiento entonces del número de casos. No es que no se sabía lo que iba a pasar. Muchas organizaciones acá del área de la salud pública en Ecuador, universidades, ONGs como la mía misma, a la que pertenezco, el FIGES, la Federación Médica Ecuatoriana, la Federación de Enfermeras, etcétera, se hicieron llamados repetidos al gobierno del Ecuador en el sentido de que si bien había una necesidad impostergable de reactivar la economía para no morirse de hambre en vez de morirse de COVID, sin embargo, esa reactivación de la economía tenía que ser hecha de manera paulatina y con medidas de vigilancia epidemiológica, con control de casos y contactos, aumentando el número de pruebas, reclutando y financiando una masa de lo que aquí se están llamando vigilantes comunitarios, que sean capaces de hacer seguimiento a los casos y contactos para asegurar que hacen cuarentena, y también con medidas de apoyo y protección económica a los ciudadanos que resultan ser positivos para que efectivamente puedan hacer cuarentena. Es decir, todo eso se puso sobre el tapete. Los medios de comunicación recogieron esos llamados a que el gobierno ponga esas medidas antes o al mismo tiempo que pasaban a semáforo amarillo, pero no se lo hizo. De tal manera que lo que estamos viviendo en estas semanas aquí en Ecuador, como les dije, es
es un momento de explosión del número de casos. Los hospitales de la ciudad de Quito, por ejemplo, están absolutamente llenos. En este momento no hay ni una sola cama en las unidades de cuidados intensivos, ni en los hospitales públicos, ni en los hospitales privados. De tal manera que cualquier persona ahora mismo que se contagie de COVID-19, que haga una enfermedad grave y que tenga insuficiencia respiratoria, no puede ingresar a ningún hospital, ni público ni privado, en la ciudad de Quito y en algunas de las otras ciudades de la sierra. Ese es el resultado de lo que pasó en junio, ese es el resultado del levantamiento de las medidas, aunque sea parcialmente, sin que se acompañen de todo lo que les dije hace un momento para poder mantener controlada la explosión epidémica. Y por supuesto, ahora en julio los hospitales están desbordados y la gran discusión que hay ahora es si debemos volver a las medidas de restricción, lo cual creo yo que no va a suceder, o si sucede será muy tímidamente, y desgraciadamente estamos ya lamentando un número de muertes mucho más grande que antes. Nada más que ahora no es Guayaquil, sino que está empezando a ser Quito y otras ciudades de la Sierra Ecuatoriana. Los servicios de salud desbordados por la demanda en Guayaquil en abril, Quito en julio. El personal de las áreas críticas es insuficiente y está siendo complementado por personal que no es entrenado, que por diversas razones van a ir a trabajar a la UCI, a UCIs y a áreas críticas de los hospitales sin haber tenido el entrenamiento necesario, ¿no? Tenemos problemas de equipos de insumos insuficientes. Los establecimientos del primer nivel de atención o estuvieron cerrados desde el principio de la epidemia, o la oferta de servicios esenciales fue muy pequeña, o está siendo muy pequeña. Esto es un problema muy importante que hay que tomar en cuenta. Es un efecto colateral muy importante porque toda la atención a, por ejemplo, servicios de salud sexual y reproductiva, planificación familiar, atención prenatal, atención del parto institucional, atención a las enfermedades crónicas y degenerativas que he mencionado antes, hipertensión arterial, etcétera, pero también cáncer, por ejemplo. Todo eso está cerrado o sin oferta de servicios en el sector público. Bueno, y con todo eso vamos a reflexionar un poquito ahora sobre qué hacemos en calidad de atención frente a este panorama tan difícil. Y yo quisiera solamente hacer unas reflexiones y luego abrir un espacio de diálogo. Lo que quisiera es partir de la definición de la OMS para calidad de atención, que se enfoca en los resultados deseados de la atención. También les he puesto a la derecha los espacios, los niveles en los cuales uno podría pensar en calidad de atención. En el nivel macro, qué políticas nacionales, qué dirección estratégica existe que favorezca el tema de calidad. En el nivel meso, sistemas regionales, redes de servicio, pero yo quisiera concentrarme en los siguientes minutos más bien en el nivel micro de los establecimientos de salud. ¿Qué se puede hacer o qué estamos haciendo en el tema de calidad y seguridad del paciente en el nivel de establecimientos de salud? Y aquí un planteamiento de carácter metodológico para hablar de mejora de la calidad y seguridad. Nos basamos en el enfoque de sistemas, en donde uno de los elementos importantes es el tema de las entradas, donde ya tenemos problemas, ¿no? Personal capacitado, equipos de insumos y medicinas, como lo hemos mencionado antes. Pero el reto realmente es trabajar en mejorar procesos de atención claves. Por una parte, asegurando contenidos basados en la evidencia, y esto no es tan fácil porque en el tema del COVID-19, la evidencia científica como tal está siendo producida. No existe, a diferencia de otras entidades nosológicas en las que trabajamos, de evidencia científica, tanto en la fisiopatología, bueno, en el caso del COVID, la fisiopatología es un poco más conocida ahora, ¿no? Pero en cuanto a intervenciones eficaces frente al COVID, la evidencia todavía es un proceso en construcción. Que se transforme en estándares, protocolos, guías clínicas y manuales. Acá en Ecuador hemos trabajado con el Ministerio de Salud para desarrollar hasta donde se pueda contenidos basados en la evidencia y en donde no hay evidencia, en recomendaciones de consenso
de equipos de especialistas, especialmente, bueno, primero para el manejo clínico del paciente con insuficiencia respiratoria grave, pero también para el tema de atención a la embarazada, al parto y al recién nacido en el contexto del COVID. Pero incluso teniendo estándares, protocolos, guías clínicas y manuales, el reto es cómo llevamos eso del papel a la real implementación a través de un proceso de mejora continua, ¿no? Y para ello, pues creo que todos conocemos, no voy a insistir mucho en eso, estamos, la mayoría de los que estamos aquí hoy trabajando en el sentido de trabajar con equipos de mejora continua que identifican y entienden las deficiencias, que prueban cambios a la atención, que implementan mejoras y que desarrollan incentivos para poder hacer esas mejoras parte de los sistemas regulares. Y todo esto, si logramos trabajarlo progresivamente en el contexto del COVID, va a llevar a los resultados que queremos, que es reducir la tasa de letalidad, reducir infecciones intrahospitalarias, reducir el tiempo de estadía en UCI, reducir el daño mental y emocional en personal de salud y familiares y el daño colateral en programas esenciales. De tal manera que este es el panorama en su conjunto, y yo diría que el reto que tenemos es trabajar en lo que está en el centro, que son en desarrollar progresivamente contenidos basados en evidencia conforme esta vaya apareciendo y en llevar esa evidencia a la implementación a través de métodos de mejora continua. Y ahora voy a hablar un poquito entonces de problemas en las entradas del sistema y luego en procesos, y con eso terminamos. Los problemas que tenemos son todavía aquí en Ecuador equipos de protección personal insuficientes, pruebas PCR insuficientes, respiradores y evidencia científica para las intervenciones. Ahora, muchos de estos problemas no se pueden resolver con métodos de mejora continua porque son más bien decisiones de carácter económico y político para adquisiciones, ¿no? Pero sí en los procesos de atención. Y he mencionado ya los procesos de atención que serían prioritarios, y no solo prioritarios, sino urgentes para la mejora. Hay dificultades en el uso correcto de los equipos de protección personal. Incluso en aquellos ambientes hospitalarios en donde sí hay equipos de protección personal, el uso correcto de los mismos es un gran problema que no está siendo resuelto con la suficiente contundencia. El control de las infecciones intrahospitalarias a través de la reorganización de flujos y procesos dentro del hospital es un área muy importante para trabajar en el tema de calidad y seguridad en este caso no solo de los pacientes, pero del personal de salud mismo, ¿no? El diagnóstico temprano de la infección en el personal de salud no está sucediendo acá en Ecuador. Hay repetidas quejas y llamamientos del personal de salud a través de los colegios médicos, de la Federación Médica, de que el personal no está siendo regularmente monitoreado para hacer un diagnóstico temprano antes de que haga síntomas, por supuesto. Ya sabemos que la contagiosidad del virus se da antes de la aparición de síntomas. El tema del manejo del paciente crítico es un tema que es muy importante también, y en el que el trabajo en calidad de atención tiene mucha relevancia. La vigilancia y la protección de la salud mental y emocional del personal de salud y de los familiares del paciente es también un área tremendamente urgente de trabajar con nuestros métodos y herramientas en calidad de atención y seguridad. Pero hay algo que tenemos que conversar y tener presentes, y es que necesitamos ajustar los métodos de mejora. Colegas y amigos, yo sostengo que nuestros métodos de mejora no fueron desarrollados necesariamente para situaciones de emergencia y urgencia como la que estamos viviendo, ¿no? Nuestros métodos de mejora los hemos desarrollado, hemos aprendido a aplicarlos para situaciones, digamos así, normales. Pero esta no es una situación normal. Tenemos que ajustar estos métodos de mejora, tenemos que innovar para que nuestros métodos y herramientas de mejora, tanto de la calidad como de la seguridad del paciente, sean adecuados al carácter de urgencia que tiene la epidemia. Entonces, por ejemplo, la capacitación que hemos hecho, tenemos que transformarla. Actualmente hay una sobreabundancia de webinars que son descoordinados, la mayoría de ellos. Tenemos que llevarlos a programas estructurados y validados. Los equipos de mejora vamos a tener que aprender o estamos aprendiendo
a trabajarlos virtualmente en procesos prioritarios. Tenemos que aprender a hacer PDCAs o ciclos PEVA, como también los llamamos en algunos países, a través del Internet, y tenemos que aprender a hacer el proceso de mejora continua, ya no de manera presencial como lo habíamos dicho antes regularmente, pero en un nuevo ambiente. El colaborativo de mejora, que en el caso nuestro, cuando trabajábamos para URC y ahora con el FIGES, nos ha dado resultados realmente excelentes. Tenemos que aprender a acelerar sus etapas. Normalmente un colaborativo de mejora nos llevaba, digamos que cerca de un año desarrollarlo, pero ahora no tenemos un año para hacerlo. Tenemos que aprender a hacer un colaborativo de mejora en tiempos muchísimo más cortos. Las teleclínicas ECO, que es una experiencia importante que la hemos hecho en la epidemia de Zika, en donde hospitales que están trabajando en el mismo, en las mismas áreas comparten sus experiencias y los especialistas comparten sus dificultades y sus éxitos en el manejo de pacientes. Creemos que las teleclínicas ECO son un método muy importante que va a servir mucho para mejorar la calidad de la seguridad del paciente en el contexto del COVID-19. Y el problema de los datos insuficientes y poco accesibles, ya los mencioné hace un momento, es un problema que no sé cómo realmente lo podemos resolver. Nosotros no lo hemos logrado todavía aquí en Ecuador porque se maneja como un factor de incidencia política y es muy difícil acceder a los datos que son la materia prima de los procesos de mejora a través de los ciclos rápidos. Y finalmente, creo que también hay una reflexión sobre cuál es el rol de las estructuras organizativas para la calidad y la seguridad del paciente. Es urgente rescatar el papel de la mejora de calidad y la seguridad del paciente en la pandemia. Claro, es como que cuando hay un incendio, cuando se está incendiando un edificio, nadie está pensando en mejorar la calidad de los sistemas de protección contra incendios. Hay que apagar primero el incendio y después hacerlo. Pero pues ese es el reto. Y ya es hora de que el incendio se está apagando y hay que rescatar urgentemente el papel de calidad y de seguridad del paciente en la pandemia. ¿Cuál es el rol de los responsables de calidad y seguridad a todos los niveles de los sistemas de salud? En América Latina, los sistemas de salud ya tenemos estructuras organizativas para gestión de la calidad y seguridad del paciente en todos los niveles del sistema público y privado, pero el rol de esos responsables en el tema de COVID-19 no ha sido claro, al menos acá en Ecuador. Rapidez, colaboración y comunicación son las palabras claves a mi manera de ver, para innovar y probar ajustes en los métodos que se adapten a las necesidades de la pandemia. Bueno, y eso es todo, pues, Ezequiel, te devuelvo la palabra y estamos pues atentos a cualquier comentario que les agradeceremos mucho. Perfecto, bueno, gracias Jorge, la verdad que muy interesante, además, bueno, pudiste describir circunstancias relacionadas con el país que vos te conocés también, que es Ecuador, y lo que fue pasando en relación a la epidemia, y también integrarlo con la visión de calidad y seguridad. Parece, lamentablemente, digamos, real para toda esta región que hay muchas cosas para aprender, que tal vez pudiera haber evitado casos o muertes en estas circunstancias, que bueno, ojalá tomemos nota para futuras epidemias. Y mientras, quería hacerte una pregunta, mientras, yo no sé si lo pudiste nombrar tan particular claramente, pero a través de tu trabajo previo con la gente de ORC, bueno, seguramente has mencionado seguramente uno de los elementos de Zika, que fue uno de los proyectos de los que trabajaste más recientemente. Digamos, ¿cuáles son para vos los puntos de contacto entre esa epidemia, que tenía un patrón de comportamiento diferente, de una escala distinta, y los que, digamos, pudieron ser aplicados en este momento a la epidemia de coronavirus, ¿no? Porque vos ya mencionaste algunos de los slides, pero tal vez no definitivamente relacionados con los aprendizajes de Zika. Así que no sé si ya los mencionaste en detalle, por ahí por no haberlo capturado, perdón, pero bueno, para ir repetirlos, porque creo que es una de las experiencias más concretas recientes del manejo de epidemias transmisibles en nuestra región aplicando métodos de calidad, ¿no? Además de otras como tuberculosis, bueno, en los países que hay todavía hay malaria, ¿no? Perdón, sí. ¿Cómo no, Ezequiel? Mira, Sí, para no alargarme mucho, yo creo que hemos aprendido del trabajo que hicimos en la epidemia de Zika, unas dos o tres cosas que son muy importantes, creo yo, para aplicarlas ahora a la situación actual.
La primera es que aprendimos a trabajar remotamente. Antes de la epidemia de Zika, creo que el 100% de nuestro trabajo era presencial. Y teníamos colegas, miembros de nuestra organización que entraban a los hospitales a trabajar el tema de calidad junto con los responsables de calidad, en fin. Pero con la epidemia de Zika estuvimos trabajando en 13 países al mismo tiempo y en poco más de 200 hospitales simultáneamente. Entonces era imposible trabajar presencialmente y aprendimos a trabajar remotamente. Hicimos una investigación que está disponible comparando la efectividad de la capacitación remota a través del Internet con capacitación presencial, por ejemplo, para equipos de mejora continua, que logramos demostrar que la capacitación remota era igualmente efectiva y de mucho menor costo. Entonces, aprendimos cómo trabajar remotamente y creo que esa es una enseñanza que ahora ya la estamos aplicando a la epidemia de COVID. La otra experiencia importante que yo quisiera rescatar de Zika es la riqueza enorme que se da cuando logramos a través del programa de teleclínicas poner juntos, otra vez a través del Internet, ya no a expertos en calidad, ya no a facilitadores, como lo llamamos aquí de calidad, sino a los propios médicos de hospital que están manejando pacientes. Hicimos algo más de, si no me equivoco, alrededor de 15 sesiones de teleclínicas, una mensualmente más o menos, en donde decenas de hospitales se juntaban para compartir experiencias en aspectos puntuales del manejo clínico. Por ejemplo, una de esas sesiones era el manejo de la epilepsia, por decir algo, de las convulsiones, no epilepsia sino síndrome convulsivo, en niños que nacieron con microcefalia a consecuencia del Zika. Entonces, poner juntos a los clínicos que están luchando día a día con sus pacientes, con la dificultad de manejar sus pacientes, en fin, y están probando cosas nuevas, tiene una riqueza extraordinaria y que quisiéramos hacerlo también en caso del COVID, poner juntos a los clínicos que están manejando pacientes difíciles en los hospitales y eso, repito, produce una riqueza extraordinaria que hace que la calidad de atención y la seguridad se mejore rápidamente. Ese es mi comentario, Ezequiel. Perfecto. Bueno, acá el doctor Luis García Corcuera del Perú, de Azocalp del Perú, nos pregunta, digamos, si puedes contestarlo, ¿no? ¿A qué se debe la reducción de la mortalidad tan notable en Guayaquil, digamos, ¿no? Después del pico. Si vos tenés una explicación para eso, sí. Primero que nada, un gran abrazo pues, a mi Sí. amigo Lucho. Qué gusto saber que estás ahí, Lucho. Te agradezco mucho. Mira, a mí personalmente no me cabe duda que la epidemia, la reducción de la mortalidad en Guayaquil es simplemente un reflejo de lo que llamamos el fenómeno de inmunidad de rebaño. Eh, la epidemia en Guayaquil fue una cosa brutal. El porcentaje de contagios en Guayaquil, se han hecho pruebas de inmunidad después del pico de la epidemia, no muchas ni muy extensas. El reporte oficial de pruebas rápidas que detectan inmunoglobulina G como producto de la inmunidad residual en Guayaquil sobrepasa el 50% de la población muestreada. De tal manera que no han habido intervenciones tremendas para reducir ni el número de casos ni tampoco la mortalidad en Guayaquil. Simplemente es la epidemia que arrasó y que se fue. Eso es lo que pasó en Guayaquil. Ojalá no Okay. sea ese el caso de otras ciudades del país. No podemos permitirnos que después de la experiencia de Guayaquil volvamos a repetir lo mismo. Y en esa lucha estamos en estos mismos momentos. Bueno. Otro gran amigo tuyo, Francisco Raúl Restrepo, pregunta, ¿cómo reaccionaron los integrantes del área de calidad durante la epidemia? ¿Y qué actuación tuvieron, no? Qué gusto saludarte, Francisco Raúl. Un gran abrazo. Eh, Mira, yo diría que esa respuesta ha sido muy tímida y muy lenta también. Me parece que todo el sistema de calidad que existe en el sector público acá en Ecuador, que ha hecho esfuerzos enormes por desarrollarse en los últimos años, lo reconozco y saludo los esfuerzos
del sistema de calidad del Ministerio de Salud Pública, pero me parece que se ha enfrentado a situaciones que han sobrepasado la posibilidad de reaccionar con respuestas en el tema de calidad y seguridad que sean muy contundentes. Así que yo creo que, digo, han reaccionado de manera tímida y lenta y quisiéramos ayudarles para que eso no sea así. Perfecto, gracias. Después Katia Alfaro, desde Chile, menciona que la inmunidad de rebaño no fue efectiva, al contrario, el sistema sanitario colapsó. ¿Qué otros factores estarán presentes? Bueno, eso es difícil, no sé si vos tenés una respuesta para eso. Sí, Creo que bueno, claro, es difícil especular sobre factores, especialmente porque no conozco mucho los sí, detalles de la epidemia en Chile, pero lo que podría decir de manera general es que lo que pasa con inmunidad de rebaño es que se da después que el sistema colapsa. No, lo que pasó en Guayaquil nos enseñó en vivo y en directo lo que es inmunidad de rebaño. Una explosión del número de casos, una explosión del número de muertes, el colapso total del sistema sanitario y como producto de eso posteriormente se produce el fenómeno de inmunidad de rebaño que hace que caiga todo eso de manera tan abrupta como creció. sí, gracias. Esteban Berruet pregunta, ¿qué factores, si es posible identificarlos, predispusieron a la sorpresa y manejo tardío de la pandemia en Ecuador o tal vez en Guayaquil particularmente? ¿Mm? Sí, sí, hay que decir que es en Guayaquil, ¿no? Porque acá en Quito y en otras ciudades fue diferente. Acá la epidemia estuvo bastante controlada hasta que se levantaron las medidas de confinamiento sin el acompañamiento de protección, de medidas de protección a la población a fines de junio o mediados de junio. Así que realmente la sorpresa y la tragedia fue solamente en la ciudad de Guayaquil. Y los factores fueron que fue junto con Brasil el primer país de América Latina a la que llegó la epidemia. Da la situación que Ecuador y particularmente Guayaquil tiene una población muy grande que ha migrado a España y a Italia. Y entonces, mientras que en España, en Europa, pues España e Italia comenzó la epidemia, acá en Guayaquil era una época festiva. Y entonces, por esa época festiva se dio una visita muy numerosa de personas que vinieron de Madrid, que vinieron del norte de Italia y que trajeron el virus y que lo diseminaron de una manera tremenda, ¿no? En la ciudad de Guayaquil. Junto con eso, no se conocía mucho sobre la epidemia, las medidas de cuidado, de protección se dieron demasiadamente tarde, cuando ya la epidemia estuvo explosiva y pues cuando creo que hay un punto en los fenómenos explosivos de la epidemia en que ya no se puede. Cualquier medida que se tome ahí ya es demasiado tardía por el fenómeno de crecimiento exponencial en donde pues los números simplemente están descontrolados. Los sistemas de salud no estaban preparados, las camas de UCI que habían eran las normales, de tal manera que se saturaron muy prontamente. Bien. Después, ¿cuáles han sido las medidas que adoptadas por Ecuador para que el personal de salud que ha sido positivo, si regresaron a sus actividades posteriormente? Y también agrega otra pregunta Guillermo Molar, que dice si considera que el testeo serológico en el personal de salud es necesario. Entonces, actividades post-infección y cómo hacer testeos regulares en personal de salud. No sé si se entiende la pregunta. Sí. Sí, al personal de salud que resultó positivo y que lo que normalmente se está haciendo por parte del Ministerio de Salud es asegurar primero que la prueba PCR sale negativa. ¿Ah? Y generalmente se hace también una prueba serológica en donde la presencia de anticuerpos para inmunoglobulina G, no M, pero G, asegura que ese personal, primero, no es contagioso porque su prueba PCR es negativa y segundo, la inmunoglobulina G indica que tiene inmunidad y ese personal está volviendo al trabajo. Pero incluso en algunos casos, el personal que sin hacerse necesariamente una prueba PCR inmediatamente presenta síntomas, lo están enviando a su casa para que haga cuarentena por lo menos de 2 semanas y en ese lapso se haga una PCR. Y dependiendo de eso viene o no a trabajar. Perdón, Perfecto. Ezequiel, no me acuerdo cuál era la segunda pregunta. No, no, las contestaste combinadamente. Creo que está bien.
quedan, digamos, Diana Rodríguez Hurtado nos hace preguntas, digamos, que no estoy seguro que podamos contestar, Diana, que tienen que ver con cómo definir casos y la ventaja del aislamiento del personal ante casos que se sospechan como positivos. Por eso, en los casos positivos leves COVID le pedimos que se aísle, pero si vive en hacinamiento, no cree que deberíamos implementar más centros de aislamiento para que la enfermedad no se disemine más. Son circunstancias por ahí más epidemiológicas, sí. Mira, Ezequiel, yo creo que esta pregunta de Diana Rodríguez es muy, muy, muy importante. Sí. Porque, y no creo que la respuesta sea centros de aislamiento, ¿no? Lo que pasa, Diana, aquí en Ecuador, es que la mayoría de la población que es positiva es pobre, es muy pobre. Y es población que tiene que ganar el pan de cada día, pues, en la economía informal, vendiendo cosas en la calle o limpiando casas o lavando ropa de otras personas. Tiene que ganar el día o la semana. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando una de estas personas resulta con una prueba positiva, una PCR positiva, y no es grave, que son la mayoría de los casos, como sabemos, el 80% de los positivos no son graves, entonces lo mandan a su casa y le dicen, usted tiene que encerrarse en su casa 14 días. Pero primero, no hay ningún sistema de vigilancia y de control para asegurar que esa cuarentena se dé. Y segundo, esa persona no se siente tan mal. Y entonces tiene que salir a trabajar, porque si no, no hay lo elemental para sobrevivir en su casa, en su familia. Muchas de esas personas son madres solteras, por ejemplo, que son empleadas domésticas, que trabajan por el día a día o en fin. Entonces, incluso llevar a esas personas a un centro de aislamiento probablemente no resolvería el problema, porque las personas tienen que tener algún ingreso. De otra manera, sus hijos, su familia no sobreviven. Nosotros estamos planteando aquí que el gobierno nacional debería destinar un fondo en especial para subsidiar económicamente a esas personas con dinero en efectivo hasta que su prueba de PCR resulte negativa, haciendo cuarentena, pero con un subsidio económico que le permita sobrevivir. Perfecto. Y para terminar, Jorge, una pregunta desde Ecuador que dice, saludos desde Quito, les saluda Solange Aus, pues se conocen. La situación de carga hospitalaria en Quito, ¿cree usted que siga por un buen periodo de tiempo debido a la nula o baja cantidad de hospitales? Por ende, servicios, digamos, que por ende otros servicios de patologías distintas al COVID tengan que seguir en espera. ¿Se entiende? A lo mejor es tu predicción de utilización por COVID y qué postergación va a generar eso, ¿no? Sí, Solange, desgraciadamente pienso de que, y no es solo mi pensamiento, ¿no? La mayoría de epidemiólogos y colegas que están en esto en el país y aquí en Quito, estamos de acuerdo en que lamentablemente la situación de los hospitales va a seguir así durante algunas semanas. Así que no hay que enfermarse. Aquí en Quito ahora no hay que enfermarse, porque si nos ponemos enfermos y hacemos insuficiencia respiratoria, no vamos a tener a dónde ir. Y eso naturalmente que va a impactar sobre el resto de servicios para otras patologías. Lamentablemente va a seguir impactando. Eso es lo que va a pasar ahora. Ojalá la presión ciudadana acá en Quito sea fuerte y que las autoridades nacionales implementen medidas de restricción de la circulación, etcétera, para mitigar un poco el pico epidémico que estamos ahora pasando. Bueno, quedan algunas preguntas que tal vez, digamos, fueron contestadas lateralmente. Esperemos que Sara y Susana queden satisfechas medianamente con lo que se ha ido discutiendo. Les agradecemos su participación. Bueno, básicamente a Jorge, por supuesto, haber presentado. Tenés muchas felicitaciones que han salido destacando. Catriona de Iscoa tuvo razón. Fuimos 100 de nosotros hoy participando de esta sesión. Así que, Jorge, gracias por haber contribuido a esta iniciativa. Y los invitamos a seguir participando de estos encuentros mensuales, tratando de no, como dijo Jorge, no sobreabundar con múltiples webinars que saturen toda nuestra atención. Y bueno, gracias Jorge, no sé qué sean unas palabras finales y de vuelta un placer. No, Ezequiel, nada más agradecerte muchísimo a ti, al IEX de Argentina, a Catriona y a la Sociedad Internacional de Calidad de Atención y a todos los amigos y colegas que han estado el día de hoy. Un abrazo para todos, a cuidarnos mucho. Esto no va a durar eternamente, vamos a salir aprendiendo más de lo que ya sabíamos para poder seguir
haciendo mejora de la calidad y seguridad del paciente. Un abrazo para todos. Buenas tardes. Gracias. Thanks, Katrina.